Ok, vamos a iniciar ya con la última clase de genética y se refiere a abejas. ¿Qué vamos a ver de las abejas? Bueno, no vamos a hablar cómo mejorar las abejas, sino que características genéticas. Ustedes van a ver otra materia donde van a tener la oportunidad de trabajar en eso, pero van a tener una idea de la genética de las abejas. Y vamos a empezar hablando acerca de la determinación genética del sexo en las abejas. Y en el proceso ese se conoce como haplodiploidía. ¿Y en cuándo es que hablamos de haplodiploidía? Cuando nos referimos a mutaciones cariotípicas o genómicas. Entonces, estas mutaciones provocan una disminución en el número de juegos de cromosomas. En vez de aumentarlo, lo disminuye. Pero también este término lo vamos a aplicar cuando nos referimos al sistema de determinación genética del sexo en las abejas y en otro tipo de insectos, pero las abejas son las más famosas. Entonces hablaremos sobre la haplodiploidía en abejas. Resulta que en las abejas las hembras son 2N, es decir, tienen los juegos de cromosomas completos, por lo tanto son diploides, en tanto que los machos son haploides, son N. Y también los machos se caracterizan porque se desarrollan en óvulos que no han sido fecundados, mientras que las hembras se desarrollan en óvulos que sí son fecundados. Entonces ahí hay la situación entre las abejas. Si nacen machos, no han sido con la intervención del espermatozoide, simplemente el óvulo se desarrolla y se convierte en un macho. Pero si nacen hembras, allí sí, participó un espermatozoide y participó un óvulo. Así que veamos cómo es la consanguinidad en las abejas. En primer lugar, las hembras vienen de huevos que están fertilizados, es decir, ha intervenido un padre y una madre. Los zánganos, que son normales, provienen de óvulos, que son de óvulos directamente, que no son fertilizados por el esperma. Aquí lo podemos ver en esta figura para que tratemos de comprender. Veamos, una hembra es diploide, 2N, entonces cuando entra en meiosis se separan y quedan los gametos quedan en condición haploide, es decir, N, tanto el óvulo como todos los óvulos suelen ser N. Ahora, en el caso de los machos son N, pero ellos por medio de mitosis, fíjense aquí, por medio de meiosis, es decir, reduciendo el número de cromosomas a la mitad, se forman óvulos en la hembra, pero en los machos, por medio de mitosis, se forman espermatozoides. ¿Qué significa que sea por medio de mitosis? Que se conserva siempre el mismo número de cromosomas, el cual, por cierto, está a la mitad de la hembra. Entonces, imaginémonos que este óvulo es fertilizado por un espermatozoide. Entonces, al fertilizar, entonces se va a convertir en un individuo 2N. Pero la característica es que todos esos individuos 2N, todos van a ser hembras. Pueden ser obreras o pueden ser reinas, pero todos van a ser hembras. Pero ¿qué pasa cuando el óvulo no es fertilizado? Se va a convertir en un cigoto N, es decir, en un macho. Entonces, el macho va a tener 16 cromosomas y la hembra va a tener 32. ¿Se entendió ese proceso? ¿Alguna pregunta sobre ese proceso? Así que en el término de haplodiploidía, el sexo lo determina el número de juegos cromosómicos, ya sea N o 2N. Y al respecto de esto, hay una regla que es bastante simple para determinar el sexo en las abejas. Veamos en qué consiste. Primero, si hay dos diversos alelos del sexo que están presentes, entonces la abeja se va a convertir en hembra. La hembra puede ser una reina o puede ser una obrera. Pero si solamente hay un tipo de alelo presente, entonces definitivamente se va a convertir la abeja en un zángano. No ser una reina, sino que un zángano. O una obrera, sino que un zángano. Pero en el caso de los zánganos, fíjense que hay una sección. Hasta hace poco se consideraba que si tenía un sistema de cromosomas haploides, entonces se consideraba que era macho. Pero si tenía dos sistemas de cromosomas, se decía que era hembra. Pero si bien esto es una explicación bastante razonable, ahora se sabe que hay algo de falsedad en todo eso. Porque los zánganos pueden surgir de dos posibilidades. La primera es que surgen de un óvulo que no está fertilizado, entonces obviamente van a nacer N y va a ser un zángano normal, solo tiene un alelo del sexo.
el óvulo madura y se convierte en macho, ya es en un zángano normal. Pero puede suceder que el óvulo sea fertilizado y que tenga ambos alelos del sexo iguales, el proveniente del padre y de la madre. Entonces, este óvulo fertilizado también se puede convertir en un zángano. Es decir, no necesariamente una hembra, no que en un macho. Pero resulta que cuando esto se da, el zángano no va a ser normal, es anormal, porque es diploide. Para que sea normal tiene que ser haploide. Entonces aquí inmediatamente estos zánganos son detectados y son, aquí dice destruidos, pero tendría que ser la palabra eliminados, asesinados, ¿verdad? Por los obreros. Lo asesinan inmediatamente al ver que es diploide, lo detectan que es diploide, entonces es eliminado. Lo comen. Tan pronto como nace, se lo comen. Esto no va a servir, entonces se lo comen. Bien, entonces empezaremos hablando de cada uno de los componentes de la casta de un panal, ¿verdad? Empezaremos hablando, por supuesto, por su majestad, la reina, ¿verdad? Vamos a empezar hablando por ahí. En primer lugar, ella tiene 32 cromosomas agrupados en 16 pares. Posee el 50% de carga genética que aporta su madre y el otro 50% lo aporta su padre, porque resultan de la unión de un espermatozoide con un óvulo. Entonces, como resultan de esa unión, entonces son diploides, son los genes. Ella a sus crías les da el 50% de su carga genética, pero a las obreras, y el 100% se lo da a los zánganos. ¿Cómo es esto? Vaya, por ejemplo, sus óvulos tienen 50% de su información y se unen al espermatozoide que tiene el 50% de información, entonces ella está dando 50% de información. Cuando se trata de que nazcan hembras, o sea, obreras. Pero cuando se trata de que nazcan zánganos, entonces ella le da el 100% de su información genética, porque es su mismo óvulo el que madura y se transforma en un zángano. Ahí no hay otra información genética de otro individuo más que de ella. Entonces ahí en ese caso está dando el 100%. En una colmena la única que está autorizada para reproducirse es la reina, nadie más. Y se aparea solamente una vez en su vida. Y lo puede hacer con una gran cantidad de zánganos, hasta con 20. Pero dice que cada zángano le deposita semen. Y ella tiene ahí una como su carterita ahí que se llama espermateca, donde ella va guardando, en cada depósito va guardando diferentes tipos de semen de diferentes machos, de 7 hasta 20. Ella tiene un periodo de desarrollo de 16 días, en los que ella puede andar recolectando, apareándose, pero ella puede vivir desde 1 hasta 4 años. Y en ese periodo de tiempo, ella puede estar disponiendo de todo el esperma que recogió de diferentes machos. En esta imagen estamos viendo un macho y una hembra cuando están unidos. Este lado que está aquí es el EDAGO, o sea, el endófalo, así se le conoce también, que es el pene del macho. Y aquí está pues, los órganos sexuales de una hembra. Esta es la espermateca de la que les hablé. Entonces ella va a depositar aquí espermatozoides de diferentes machos en esta espermateca y lo va a conservar durante varios años. Dependiendo de las necesidades que tenga, se va a ir utilizando este espermatozoide para ir formando nuevas crianzas. De hembras, obviamente, no solo hembras. El apareamiento de la reina siempre se realiza en vuelos. Son vuelos nupciales. Pueden durar varios días, como ya vimos. Obviamente, si no está lloviendo, depende de las condiciones climáticas. Siempre que sale de la colmena es fecundada por lo menos por un zángano. Y ese semen ella lo guarda, como ya lo dijimos, en un sector o en un espacio de la espermateca. Cada 20 días puede andar ella ahí saliendo y en cada fecundación va por separado guardando lo que le dan los machos soporte genético. Ya lo dijimos, solamente una vez en su vida se parea. Y ese semen tiene la capacidad, fíjense, de permanecer durante todos esos años en el cuerpo de la hembra inalterable, no sufre ningún daño. O sea, está bien protegido, bien cuidado, a la temperatura adecuada, herméticamente cerrado para que no sufra ningún daño, se mantengan sus espermatozoides, se mantengan completamente viables. Por si no habíamos entendido cómo es esto de que nace el macho y la hembra, nuevamente aquí está esta imagen para que lo completamos mejor. Aquí, por ejemplo, nos estamos refiriendo a una hembra que tiene 32 cromosomas. Entonces ella entra en meiosis. Recuerden que durante la meiosis el número de cromosomas se reduce a la mitad y entonces aquí están sus óvulos. Este óvulo, supongamos que este óvulo no va a ser fecundado, entonces entra en partenogénesis. Y aquí este óvulo se va a convertir en un macho, un zángano.
16 cromosomas. Por medio de mitosis se va a convertir en un macho. Pero el otro va a entrar en meiosis y se va a fecundar un espermatozoide. Entonces 16 más 16, 32. Y aquí van a nacer hembras. ¿Quién dio este espermatozoide? Lo dio este macho que es 16. Por mitosis va a formar estos espermatozoides. Se unen estos dos y entonces se forma esta hembra de 32. Véalo despacio y me pregunta si tiene duda. ¿Alguna duda? Continuemos entonces. Eh, Eso de que las reinas almacenan el semen, es por eso se explica, bueno, los que tienen abejas lo saben, de que de repente las castas de las abejas son diferentes, pues, no se parecen unas con otras. Es por eso, porque ella tiene guardado ahí semen de diferentes machos, y dependiendo de las condiciones, va sacando semen de uno o del otro, entonces por eso es que va cambiando el aspecto, y no solo el aspecto, sino que también la forma de comportarse de las obreras. En la reina se puede producir la hibridación y la segregación en el primer cruzamiento, o sea, en el R1, pero en el macho eso no es así, porque él simplemente está multiplicando y transmitiendo los gametos femeninos. ¿Por qué razón? Bueno, porque el macho no entra en meiosis, ¿verdad? No se reduce su número de cromosomas a la mitad, y en el caso de las hembras, sí. ¿Cómo nacen las reinas? Son originadas por las larvas de las celdillas reales. O sea que hay larvas que se encuentran en celdillas reales, ya las veremos a continuación, y ahí están encerradas, bien cuidadas, hasta que las obreras consideran que ya es momento de poder liberarlas. Veámoslo acá. Aquí tenemos la abeja reina, está colocando aquí un huevo. Este huevo se va a convertir en una larva, y entonces esta larva es alimentada por las obreras, es cuidada, limpiada y todo por las obreras. Llega un momento en que la larva ya llegó al tope y se va a convertir en una pupa. Cuando se convierte en una pupa, entonces vienen las obreras y tapan la celda. Llegado su momento, las mismas obreras abren esta celda, y entonces ¿cómo se llama? La abeja sale y se va a buscar machos, y una vez que copula con machos, ella va a formar su propia colonia, en donde ella va a ser la reina, pero de otra colonia de abejas. Se va de acá, ella se va a ir a formar eh, una nueva colonia por otro lugar. Así que aquí lo pueden ver, y lo pueden ver. Ahora hablaremos sobre las obreras. Estas tienen 32 cromosomas igual que las reinas. En ellas el 50% de su carga genética lo da su madre, y el otro 50% lo aporta el padre. Dentro de la colmena hay diferentes subfamilias, igual diferentes funciones, ¿verdad? Porque las obreras vienen con soldados, otras que cargan polen, etcétera, hay un montón de funciones. Como tienen un aporte tanto el padre como la madre, entonces son diploides. Pero como también dijimos, en condiciones que son bastante excepcionales, pueden llegar a producir zánganos, haploides, lo pueden llegar a hacer. Y también ya lo dije que tiene un montón de funciones, ¿verdad? Aproximadamente 21 días cuando ellas se están desarrollando, y duran poco tiempo en comparación de la reina, duran de 20 a 45 días. Pero si ambas son hembras, ¿por qué unas son abejas y por qué otras son obreras? En realidad, lo que las diferencia para ser reinas o también obreras es lo que comen, no comen lo mismo. Por ejemplo, las obreras, su alimentación está rica en microRNA, mientras que en las abejas su nutrición tiene muy poco miRNA, o sea, microRNA. Y vamos a ver qué sucede. El polen y la miel que consumen ¿cómo se llama? Las obreras, tiene bastantes microRNA, y estos microRNA regulan la expresión de ciertos genes. Es decir, ellas permiten que se expresen genes que retrasan el desarrollo y a su vez mantienen inactivos sus ovarios. Entonces, por eso estas abejas no crecen el tamaño de la reina, y sus ovarios están como atrofiados, no funcionan, porque este microRNA
permiten que eso se dé. Por otro lado, en el caso de las reinas, ellas consumen jalea real y esa jalea real ellas la obtienen de glándulas de abejas obreras. Y ahí la obtienen ellas. Y entonces allí, la diferencia es que mientras la miel y el polen tienen grandes cantidades de microRNA, la jalea real casi no tiene. Entonces, como casi no tiene microRNA, entonces sus ovarios están activados y ella se desarrolla mucho mejor. Esa es la diferencia por lo cual existe la obrera y existe la reina. La clave es lo que cumple. Ahí está la clave. Porque lo que me puede o no puede tener microARN o microRNA, que estos lo que hacen son reguladores de la expresión de ciertos genes que permiten activar o desactivar el aparato reproductor, es decir, los ovarios, o también permitir el desarrollo, es decir, el crecimiento del animal. Ahora hablaremos de los zánganos, son los machos, ¿verdad? Ellos no hacen casi nada, pasan algo ahí, algo tranquilones, la mayoría de las veces no hacen nada, pero sí hay algunos que ayudan por ahí, por la mayoría, ellos no andan colectando nada, ni tampoco están participando en la elaboración de miel, ni tampoco defienden la colmena. Ahí pasan, ahí en una piscina, ahí pasan tranquilos, ahí pasan. Ellos, las obreras les dan de comer con su miel, ahí pasan bien tranquilos, durmiendo. Eso sí, si por alguna razón no hay miel, entonces las obreras los eliminan, ¿verdad? Y lo sacan y no lo dejan entrar en la colmena, una de dos. Los cromosomas de ellos son solamente 16, la mitad de los que tienen las obreras y los que tienen la reina. Y como ellos son 100% genéticamente parecidos a la reina, entonces repiten sus características genéticas. Obviamente su reproducción es sexual, ¿verdad? Se le considera hermano o medio hermano de la reina. ¿O cómo está ese volado que se le considera hermano o medio hermano de la reina? Resulta que antes se hablaba de partenogénesis, pero ahora mejor se habla de teligénesis, porque se considera que los zánganos no son hijos de las reinas, como lo dije en las diapositivas anteriores, sino que últimamente se considera que son medio hermanos. ¿Por qué? Porque nacen directamente de un óvulo y no como se llama, del hecho de la fecundación con un espermatozoide. Así que se considera que en términos genéticos prácticamente es hermano de la reina. Así que por eso ahora ya no se le consideran como hijos, no que hermanas, pero es cuestión de entendimiento de cada quien como lo mira. Porque los que dicen de que no son hijos, establece que para que fuese un huevo fecundado, el óvulo debería de contener información genética del padre y de la madre, pero que solo contiene el óvulo. Así es que en todo caso constituyen la razón de ser las abejas. Para ellas la razón de ser son los zánganos porque son los que les permiten que se vayan formando más obreras y de transmitir sus genes. Su principal y casi única función es fecundar a las reinas, casi única porque a veces tienen otras funciones, pero su principal función es fecundar a las reinas vírgenes. Los zánganos solamente tienen un gameto, nacen de un óvulo no fecundado y por eso es que nacen puros de alguna raza. ¿Por qué? Porque para que sean mestizos tendrían que cruzarse padre y madre. Entonces pueden vivir hasta 90 días, de 70 a 90 días. Los zánganos no tienen hijos, solamente nietos, salvo que sean animales, pero en todo caso los animales los matan, ¿verdad? Entonces significa que ellos no pueden tener hijos. ¿Por qué no pueden tener hijos? Porque cuando un zángano se une con una reina, lo que nacen son hembras. Pero entonces, ¿por qué solamente puede tener nietos? Porque dentro de estas hembras van a haber reinas y esas reinas van a tener hijos e hijas. Pues allí sí van a nacer los nietos de este. Dice que los zánganos no tienen hijas, hembras, perdón, no tienen hijos. Hijos, cuando digo hijos me refiero a varones, solamente tienen nietos varones. Tampoco tienen papá, solo tienen mamá, pero dicen que no es mamá, dicen que es hermana, así que ahí está ese gran conflicto. Y sus factores hereditarios corresponden a los de sus abuelos, que actuaron como padres. Así que en un primer cruzamiento no tenemos ningún zángano de F1. Ellos solamente aparecen en la generación que sigue.
Los zánganos, todos sus espermatozoides son bien idénticos desde el punto de vista genético, porque como solo poseen un tipo de información, y esa que sean tan parecidos ¿cómo se llaman? Los espermatozoides que tengan la misma información, eso garantiza que haya una mayor estabilidad en la herencia de la abeja que en otras formas de vida. Es decir, la abeja va produciendo diferentes castas dependiendo del espermatozoide que esté ocupando. Y eso le da una mayor estabilidad en la herencia. Ya dijimos que los zánganos viven a expensas de la colonia y que su único propósito es procrear, transmitiendo sus genes íntegramente. Han oído hablar ustedes que los zánganos mueren después de la copulación y es cierto. El zángano no se puede dar el lujo de ir a copular a otra reina de otro panal. Tiene, pues, si bien es cierto que no estuvo haciendo nada fue ahí, estuvo en el panal, pero una vez sale es primera y única salida de casa, ahí muere. En resumen, podríamos decir que de los huevos fecundados nacen hembras diploides, dos huevos de genes, y de los huevos no fecundados nacen machos haploides, un solo huevo de genes. Las obreras que surgen de esta unión tienen la mitad de los genes de su madre, pero el juego entero de los genes de su padre. En el sentido, el parentesco que tiene con su madre es del 50% y con su papá del 100%. Las hembras tienen 32 cromosomas, pero los machos solamente 16. Los machos producen espermas con un juego de cromosomas que es el único que poseen. Allí en ellos no se da meiosis, se da mitosis. Todos los espermatozoides son genéticamente idénticos, salvo que ocurra una mutación. Las hembras, que pueden ser obreras o reinas, reciben la mitad de los cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. Bueno, aquí dice material extra, no entra al examen. Esto es de apicultura, nada más. Si a alguien le interesa el tema de las abejas, aquí les puse un poquito de información sobre las labores de las obreras. ¿Va? Ellas preparan y limpian las celdas, alimentan las larvas y también las reinas, construyen panales, hacen una limpieza general de la colmena, reciben néctar y polen. Y también tienen labor externa, por ejemplo, la ventilación. Algunos son como soldados, como guardias. Y algunas que realizan el pecoreo. Es una actividad que ellas desarrollan, en la cual tiene que ver con problemas que tienen con las glándulas ceras que se atrofian. Entonces, ellas realizan el fenómeno. Y debo decirles que esto es todo. Aquí termina mi participación en el curso de genética. Yo termino el programa hasta aquí. Ahora van ustedes con las exposiciones que inician el lunes. Por eso les pedí que iniciáramos a las 2 cabales, por si no nos queda chance, pero creo que logramos salir a las 3:59, casi una hora. Nos quedó todavía libre, pero bien, hemos terminado. Y nos quedamos pendientes entonces con las exposiciones, con los exámenes que faltan. Hoy les publiqué ahí las notas de las, ¿cómo se llama? De la tarea. Solamente aparece el nombre de uno de los del grupo, pero sí ya van a aparecer. Ya voy a publicar también las notas totales, cómo van, en el que voy a dar el segundo informe de notas. Ya prácticamente este segundo informe de notas ya es casi el último ya, porque ya estamos ya a las puertas de finalizar. Ya usted puede ver cómo va la asignatura, la va a pasar, la va a dejar, o mira ahí cómo anda. Entonces, que si tiene alguna pregunta sobre las actividades que vienen, sobre las clases que hemos dado, aquí estoy para servirles. Ustedes me dicen. Licenciado, solo una pregunta. Le escucho. El lunes sería el parcial y las exposiciones. Lunes, parciales, exposiciones. Déjenme ver cómo estamos aquí con el cronograma. Porque en Facebook publicó que el 13 sería el parcial. Pues sí, entonces, por eso me están, aquí le había agregado yo. No, va a ser el 15, ¿va? Pues sí, así es, por eso le voy a dar las temáticas ahora mismo. Pero miren, ya saben con los temas que hemos observado, ¿verdad? No son los que van a salir, pero nada más ahorita termino la clase, ya se los voy a publicar. Entonces, eso va a ser, el examen va a ser el 15 de junio y hoy es 8. El lunes solamente hay exposiciones. Pone el grupo 1, 2 y 3. El lunes va a ser 13 de junio y el miércoles sería el examen. ¿Estamos? Sí,
Dígame. ¿Alguna pregunta más? Miércoles 15. Sí, así es. Y en 8. Ese día nosotros tenemos exposiciones presenciales. No sé a qué horas irá a hacer el parcial. Sí, es en hora de clase. Todo lo que tenemos programado, lo tenemos programado en hora de clase. El EP3 está programado ese día. Me imagino que en la ¿cómo se llama? En la programación que le di, allí tuve que haber estado. Si es miércoles 15, ¿no? Vamos a ver. Miércoles 15. Va a tener que ser a las 14 horas, porque a esa hora inician las clases ustedes. Pero si no tienen clase antes, lo hacemos antes de las. Si no tienen clase a las 1:30, lo podemos hacer de 1:30 a 14 horas, ahí ustedes deciden. Y ese día hay exposiciones, eso sí. Después del examen van las exposiciones. Después pone el grupo 4, 5 y 6. Después del examen. El examen solo dura como media hora. Después siguen las exposiciones. ¿Alguna pregunta? Acuérdense que al final del ciclo así se junta todo. El tiempo para las exposiciones, el tema se lo di de inicio del ciclo. Creo que 1 o 2 semanas habían transcurrido cuando les di los temas. Así que tiempo para prepararlos se supone que han tenido. ¿Alguna pregunta? Bueno, si me preguntan, entonces en breve voy a publicar las temáticas que ya saben, pues ya saben qué es lo que han visto, qué es lo que hemos visto y qué es lo que están en el examen. Así que en breve los vamos a publicar. Si me preguntan, entonces, si ya pusieron su nombre ahí, que finaliza aquí toda la actividad. Gracias, Ley. Bueno, entonces, con permiso, entonces. Gracias. Bueno, esperen un par de minutos que ya les voy a publicar ahí el listado del tema. Esa es la unidad anterior, la que vimos, que comentar. Esta es que estamos viendo ahora es para la otra unidad, pero la que vimos anteriormente es la cuenta del examen. Así que ya, de esta manera ya lo voy a publicar. Con permiso, entonces, buenas tardes, saludos.